estas cosas y quién te dio esta autoridad. Vamos a orar ahí, hermano, donde usted está en este momento por unos minutos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor Jesús. Venimos delante de ti creyendo que tú tienes una palabra no solamente para este pueblo, Señor, sino para mí. Señor, yo no vengo, Señor, a agradar a nadie, sino a agradarte a ti, Padre. Padre, recibimos lo que tú tienes para nosotros en este momento, en este día, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Con qué autoridad? With what authority? Yo no sé si puedo traducirlo eso bien, hermano Jonathan, pero ¿con qué autoridad? Cuando tú trabajas para el gobierno, es más, con el simple hecho de que un policía se ponga detrás de ti, tú sientes que tienes a una autoridad detrás de usted. Empiezas a temblar, más si uno no tiene licencia. Empieza a estremecerse. Yo conozco una persona que siempre que se ponía un policía detrás, buscaba una solución a su problema inmediatamente. Y esa solución era salirse a un lado. Se salía a un lado y el policía lo seguía más todavía. Ese es el problema. ¿Con qué autoridad? Cuando yo estaba haciendo la casa, en mi casa, hice los planos, lo llevé a la ciudad. Y si la ciudad decía que no servía, no servía. Ellos tenían la autoridad, yo no podía hacer nada. Y cuando se presentaba el carro de la ciudad afuera de mi casa, yo estaba teniendo temor. Primero porque me va a encontrar una falla y me para todo el trabajo. Si tú te das cuenta, hermano, cuando alguien tiene autoridad, uno se da cuenta. A Jesús le preguntaron: ¿con qué autoridad enseñas estas cosas o haces estas cosas? ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo? Estaba sanando. Estaba maldijo a una higuera estéril. Estaba dándole vista al ciego. Estaba sanando a aquel que estaba enfermo. Y los escribas, los principales sacerdotes, estaban mirándolo. Y se le presentaron y le dijeron: ¿cómo es que tú haces? ¿Quién te dio esta autoridad? Tú y yo sabemos de que Jesucristo era el mismo Dios manifestado en carne. Y como Dios manifestado en carne, tenía toda la autoridad. Amén, hermanos. Muchas veces, aleluya, decimos que en el nombre del Señor Jesús hay poder. Y sí hay poder en el nombre del Señor Jesús, pero muchos no lo creen. Por eso cuando oran, no oran usando el nombre del Señor Jesús. Pero vengo a decirte, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que en el nombre del Señor Jesús los demonios huirán, aleluya. Las enfermedades se irán y todo problema, hermano, tiene que salir. Amén. I come to tell you that in the name of Jesus, we want to cast out any problem, any demons. ¿Cuántos lo creen? Hermanos y hermanas, aún en el sueño, uno en el nombre del Señor Jesús puede echar fuera demonios, aleluya. Creyendo en el nombre del Señor Jesús, uno puede reprender, aleluya. Jesús nos da claro ejemplo, hermano Linares, que no podemos venir bajo otro nombre que no es dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un nombre y su nombre es Jesucristo. Muchos dicen: ustedes solamente usan el nombre. No, hermano, Colosenses 2:9 dice que Él tiene toda la deidad. Aleluya. ¿Cuántos lo creen?
La palabra de Dios dice, hermano, que en el nombre del Señor Jesús, aleluya, todo lo que hagáis, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesús habita todas las cosas, todo el poder, y todo lo que tú haces tiene que ser en su nombre. Porque sin ese nombre no hay autoridad. No hay que puedas echar fuera demonio. A veces yo me encuentro angustiado y en problema y atribulado, hermano, en mi propia mente, corazón. Pero digo, en el nombre del Señor Jesús, yo te echo fuera problema. Digo, en el nombre del Señor Jesús, yo voy a salir de este problema. Hoy estaba predicando, hermano, con el pastor Calvillo, y estaba hablando acerca de la luz que somos nosotros. De que la oscuridad, como mencionaba, hermano, es, ¿cuánto creen que la oscuridad en sí, hermano, es una falta de luz? ¿Lo creen, hermano? Si tú en el pleno sol haces una caja cerrado, cierra todo por todos lados, no entra ni una luz. En el pleno sol, esa caja está llena de oscuridad. Esa caja no existe más que oscuridad. Cuando cae la noche es porque el sol se ha ocultado, no es porque realmente, hermanos, aleluya. Algo que quiero decirte, hermano, es de que la oscuridad muchas veces llega a la vida del hombre porque le falta la luz, le falta algo que se llama, hermano y hermana, autoridad sobre el problema, sobre la situación en su vida. Tú tienes un problema en este día. El diablo te va a venir y te va a preguntar, ¿con qué autoridad me puedes echar fuera si tú no tienes la luz? Vengo a decirte una cosa, hermano, por eso tú y yo tenemos que dejar aquel que es luz que venga en nuestra vida, para que podáis tener autoridad, para que podáis echar fuera toda oscuridad. Hermanos y hermanas, cuando Jesús estaba ahí y los sacerdotes se le presentaron, hombres que conocían la palabra de Dios, y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras Jesús enseñaba y les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Hermanos, hermanas, brothers and sisters, la Biblia me enseña que cuando recibes el poder de Dios, recibirás el poder, el Espíritu Santo de Dios, recibirás poder. ¿Poder para qué, hermano? Poder para tener autoridad. Poder para tener el poder para echar fuera tus temores, para echar fuera aquellos espíritus que vienen contra tu casa. Hechos capítulo 16. Voy a leer este versículo. Aleluya, 16 de Hechos. Si usted lee el libro de los Hechos, hermano, es un libro, hermano, bien interesante. No es solamente un libro de historia. Toda la Biblia es un libro de historia. El libro de los Hechos es un libro, hermano, donde se llevaron cosas bien importantes para la salvación, donde hombres y mujeres se convertían y están escritos, y eso nos da un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que convertirnos. Hechos capítulo 16, versículo 11. Voy a leer el 14 en adelante hasta el 18. Entonces una mujer llamada Lidia, habrá una mujer que se llama Lidia en este lugar, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esta mujer adoraba a Dios, hermano. Esta mujer creía en Dios y estaba oyendo en el Señor, y el Señor abrió el corazón de ella. Ella conocía del Señor, pero Dios todavía necesitaba trabajar en ella. Dios todavía necesitaba abrir el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tú
y yo conocemos al Señor. You and me, we know the Lord. Conocemos quién es Dios. Y podemos estar en este lugar, pero Dios quiere abrir corazones. Dios quiere abrir mente para que estés atento a la palabra de Dios. Y dice de esta manera, aleluya. Y cuando estaba atenta a la voz de Pablo que decía, lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel en el Señor, entrad en mi casa y pasad. Y nos obligó a quedarnos. El 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Y esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes os anunciáis el camino de salvación. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo, hermano? Estaba anunciando el camino de salvación. ¿Qué es lo que Dios hizo en el corazón de Lidia? Le abrió el corazón para que escuchara el mensaje de salvación. Y esto lo que hacía por muchos días, esta mujer poseída, hacía esto por muchos días, más desagradándose a Pablo, se volvió y le dijo: espíritu inmundo, te mando. ¿En qué nombre, hermano? En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El espíritu se fue de esta mujer. Pero ¿cómo lo pudo hacer Pablo? ¿Con qué autoridad lo hizo Pablo? ¿Con qué nombre lo hizo Pablo? Lo hizo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, no vamos a venir a echar fuera algún demonio en el nombre de Pedro, en el nombre de Pablo o en cualquier otro nombre, porque no tiene autoridad. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, no vamos a venir a echar fuera demonios. Te echo fuera en el nombre del Padre. El diablo también es padre de mentira. En el nombre del Espíritu, el diablo es espíritu de confusión. Te echo fuera en el nombre del Hijo. El diablo también es hijo de perdición. ¿Es cierto, hermano, o no es cierto? Tenemos que usar el nombre. Si no, no hay poder. Si no, no hay autoridad. Hermanos y hermanas, cuando Pedro y Juan venían delante de este hombre cojo en la puerta de la hermosa, vieron a este hombre cojo y le miraron los ojos. Este hombre le miró a los ojos a estos discípulos del Señor a ver qué le va a dar. Y estos hombres no tenían oro ni plata. Le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad, en ese nombre los demonios creen y tiemblan. ¿Saben? ¿Crees que Dios es uno? Bien hace, dice Santiago 2:19. Bien hace, también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten y no tienen salvación. Pero gracias a nosotros, hermanos, creemos. Y se nos ha presentado el plan de salvación, el mismo mensaje que Pablo estaba predicando. Y esta mujer abrió su corazón, fue abierto por el Señor, y ella también se bautizó. Recuerde que esta mujer conocía a Dios, adoraba a Dios, pero le hacía falta algo: bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando todas las cosas así se llevan a cabo en el nombre del Señor, se va a levantar tu adversario, pero con la autoridad que Dios te ha dado. No va a haber demonio que salga del infierno que venga a impedir lo que tú estás haciendo. Cuando los demonios se fueron de esta mujer, que Pablo los echó con toda autoridad, se levantó los amos de esta mujer
viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñaban costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara, todo por hablar y echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Todo por liberar a una mujer poseída por demonios. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandándolos a carcelero que los guardase con seguridad, pero no sabe lo que iba a pasar más adelante. Y que cuál recibió este mandato y los metió al calabozo de más adentro, y les aseguró los pies y las manos en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? No se pusieron a llorar, hermano. No se pusieron a decir: aquí vamos a gastar toda nuestra vida encerrado en esta prisión. No, hermano, sino que cantaban cánticos de alabanza. Empezaron a cantar. Estaban en medio de un problema, pero cantaban, hermanos. Sabían adorar a Dios porque sabían que tenía autoridad. Lo podías haber tenido encerrado, pero ellos sabían que eran hombres libres. Y dice más adelante, hermano, aleluya, despertando el carcelero, perdón, hermano, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, no solamente de Pablo y Silas, sino de todos, se soltaron. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios y a cantar, exaltar, todo aquel que está encadenado, todo aquel que tiene situaciones que no puede mover un pie, una mano para el Señor, tiene que soltarse. Despertando el carcelero, aquel que lo estaba cuidando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero sabía que había algo que tenía que hacer para ser salvo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Lidia creía en Dios, adoraba a Dios, pero le hacía falta algo: bautizarse. El carcelero le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo más adelante? Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma, el carcelero, hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo el carcelero? Se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa lo puso en la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue el día de los magistrados, enviaron a alguaciles decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Hermanos y hermanas, Pablo llegó a esta ciudad en Filipos a predicar el evangelio de salvación. Había personas que habían conocido de Dios, pero le hacía falta el plan de salvación. Primero Lidia se convirtió con su familia, y después Pablo echó fuera demonios con la autoridad que Dios le dio.
Y después, hermano, por esa razón, por hacer lo bueno, fueron azotados y encarcelados. Pero no sabía que Dios tenía planes también para el carcelero. Aleluya. A veces vas a pasar por cosas en tu vida que a veces no vas a entender por qué de aquí pasaste allá, de aquí pasaste acá. Dios tiene planes en tu vida. Y así Pablo, hermano, llevó el mensaje también de salvación aún el carcelero. Mejor tuvieron que sacarlo, hermano, porque si no convierte a toda la cárcel. Hermanos y hermanas, aleluya. Pero con qué autoridad dice la palabra de Dios, hermano, que la luz vino a este mundo y la luz no le recibió. Pero gloria a ti, hermano, gloria a Dios, hermano, por ti, hermano, aleluya, que tú lo has recibido. Gloria a Dios, hermano, que tú has visto la luz. Hermano, cuando uno camina en tiniebla, uno no puede ver la realidad del propósito de Dios. Uno piensa que todo es igual. Yo solamente creo en Dios y todo está bien. No, hermano. Yo conozco a Dios. Es más, muchos me han dicho, no, yo no voy a la iglesia, yo me quedo desde aquí. Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Pero la palabra de Dios me dice, no dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Cuando un hombre, una mujer deja de congregarse, el diablo dice, así me voy a meter. Pablo dice de esta manera, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Como dice Pablo, dice que ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué debemos de imitar de Pablo? Debemos de imitar vivir para el Señor, vivir para el Cristo. ¿Qué debemos de imitar de Pablo? Debemos de imitar, hermano, que en el nombre del Señor Jesús tenemos que echar fuera todo espíritu de angustia, de dolor. Muchas veces estamos en oscuridad, ya para finalizar. Y estamos en oscuridad cuando lo único que tenemos que hacer, o le voy a hacer una pregunta. En su cuarto tiene un foco, y ese foco se le acabó las horas de vida y su foco se apaga. Lo único que tú tienes que hacer es cambiar el foco y vas a tener luz en tu casa. And sometimes in our house, the only thing what we need to do is change the light bulb in our house, and we're going to have light. Te vengo a decir en este día, hermano y hermana, muchas veces caminas en oscuridad, en tribulación, cuando lo único que tú tienes que hacer es decirle, Señor, yo te pido que tú me alumbres, y le empieces a dar vuelta el foco de tu vida espiritual, y empieces a clamar autoridad sobre tu problema, sobre tu situación, sobre la angustia, el dolor.